Este día sábado 20 de noviembre, a partir de las 9 de la mañana, se jugó el Intercantonal de Fútbol categoría senior en nuestro cantón, evento organizado por la Fede Bavo de Orellana y la Fede Loreto. El primer encuentro lo jugaron Ríos 1 como local y la Leyenda de la Joya de los Hachas, por los dos clubes que dejaron todo en la cancha. De un tiro de esquina, el equipo de Ríos 1 se salva, ya que el atacante cierra los ojos y se la pierde. Jefferson Solórzano, que gana en la banda derecha, espera el arribo de su compañero, que llega de frente, pero su remate es muy malo ejecutado. Se la pierde Junior Cabeza. Él mismo nuevamente entra por la banda derecha, pero su remate se le va por fuera del arco. En esta bola profunda llega el primer tanto, por medio de Javier Sánchez, que le gana la espalda al central y de izquierda, con un remate cruzado, pone la primera para el club La Leyenda. Riquelme, que llega de izquierda, centra atrás. Solórzano, que venía de frente, con buena posibilidad de remate, pero Junior Cabeza se la quita, perdiéndose. De pelota quieta, llega con este balón Jefferson Solórzano, con un lanzamiento como con la mano para Junior Cabezas, que no la aprovecha. Su remate le salió un poco falto de dirección y de fuerza, que le permite la reacción del portero. Nunca se dio por vencido Junior Cabezas y consigue igualar en el marcador para la tranquilidad del equipo, pero llega este tanto de Jefferson Solórzano, un gol olímpico que lo pone al primer poste donde se encontraba el central y que intenta sacarla de cabeza, pero pese al esfuerzo tanto de él como el portero, la bola ingresa, marcando un verdadero golazo. Pero llega esta jugada donde el jugador José Preciado lo desestabiliza al atacante Nazamuez. Desde atrás, el Leisman número 2, Gabriel Montero, marca la infracción, acción que fue reclamada por los jugadores. Y a la ejecución, Jefferson Solórzano, que desde los 12 pasos marca con un derechazo cruzado abajo. De pelota quieta, aproximadamente 45 metros, una bola que toma aire, que se mete en el ángulo superior izquierdo del portero Cristian Nazamuez, que pese a su esfuerzo no llega a tocarla. Y otra oportunidad más de pelota quieta, Jorge Vera, que por arriba intentó ubicársela, pero en esta ocasión estuvo atento el portero Nazamuez. Marcaba muy mal Darwin Solórzano, que le entraron a cada rato por este lado y por suerte llega al final del encuentro. Informó Jordi Luna, Panorama Deportivo.